Los temas o los puntos que vamos a tratar en esta conferencia están relacionados, como he dicho anteriormente, con el entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia. Y antes de empezar a hablar sobre ello, haremos una pequeña introducción sobre cuáles son, de manera de recordatorio, cuáles son las adaptaciones específicas que se producen con el entrenamiento para entrar en el fenómeno de interferencia que se produce cuando se entrena la fuerza y resistencia, para posteriormente establecer una serie de estrategias de observaciones que se ha realizado desde la práctica y desde la teoría, porque se han sido publicadas en revistas científicas y también han sido, pues de alguna manera, probadas en deportistas de alto nivel, una serie de estrategias que vienen en cierta manera o tienen el objetivo de minimizar, de controlar, de ralentizar o de minimizar de alguna forma las adaptaciones o la interferencia que anteriormente os he estado comentando. Es decir, esa interferencia que vamos a describir que se produce cuando se entrena la fuerza y la resistencia, ¿es así o se puede evitar? Si nosotros comparásemos aspectos neuromusculares, aspectos de fuerza, de potencia muscular, en diferentes grupos de deportistas, como se puede ver en el panel de la izquierda, un grupo de deportistas que han hecho ciclismo de alto nivel durante mucho tiempo, o un grupo de deportistas que han hecho mucho trabajo de fuerza, de potencia, como son los fisiculturistas, los halterófilos, en comparación con un grupo físicamente activo de estudiantes, por ejemplo, de educación física, de ciencias del deporte, podríamos ver que aquellas personas que han practicado durante mucho tiempo acciones de fuerza, su sistema neuromuscular se ha optimizado, tienen una mayor hipertrofia muscular, posiblemente también tengan hiperplasia, ahora ya han optimizado, ya han mejorado los mecanismos de control neuromuscular, de reclutamiento, de sincronicidad y puedan, como se vea en el panel de la izquierda, tengan la capacidad de desarrollar mayor potencia en diferentes pesos en comparación con deportistas que hayan hecho otro tipo de actividades. Por el contra, si comparamos en el panel de la derecha un test de resistencia aeróbica incremental hasta el agotamiento y lo comparamos entre las mismas poblaciones, los grupos de deportistas que durante mucho tiempo ha optimizado sus mecanismos de resistencia aeróbica, como los ciclistas y de potencia y de capacidad, en comparación con los que han hecho halterofilia, fisioculturismo o los grupos control, nos observaríamos algo parecido al anterior. Los que hayan realizado durante mucho tiempo o hayan optimizado mecanismos de trabajo aeróbico, de potencia, de capacidad, tendrán optimizadas esas vías energéticas, esas vías fisiológicas de consumo máximo de oxígeno, de capacidad aeróbica, de vía oxidativa, y serán capaces de producir en este caso pues, menos lactato a diferentes intensidades y de tener una menor frecuencia cardíaca para las diferentes cargas de trabajo. Es decir, serán máquinas de alguna manera de producir potencia aeróbica o de capacidad aeróbica. Estas adaptaciones específicas al entrenamiento también se ven cuando comparamos qué comportamiento tienen aquellos grupos de deportistas que son muy rápidos en comparación o en relación a su resistencia. Por eso en este trabajo se observó que aquellos deportistas eran jugadores de fútbol que eran muy rápidos, como se ve en el eje X, que menos tiempo invertían en recorrer 5 metros, eran los que peor resistencia tenían, es decir, los que más concentración de lactato tenían para una velocidad determinada. Y por el contrario, aquellos deportistas más lentos, los que más tiempo invierten en hacer un test máximo de 5 metros, los que tenían tiempos de 1, 1,02, 1,04, eran los que, por el contrario a los anteriores, más resistentes eran. Menor concentración de lactato tenían a una velocidad determinada. De tal manera que ya se empieza a ver cómo realmente el ser fuerte y el ser resistente tienen diferentes efectos. Si entrenas fuerza, mejoras mucho la fuerza y parece que no eres muy resistente. Si entrenas la resistencia, parece que mejoras la resistencia, pero que no eres muy fuerte o muy potente. De tal forma, como digo, que ya dejan entrever cierta diferencia de adaptación. Diferentes mecanismos están involucrados en estas cualidades físicas.
Además, si nosotros comparamos dentro de los fuertes o de los resistentes, de los lentos, de los rápidos, ¿qué relación hay entre los que más rápidos son y su potencia? Pues lógicamente vamos a ver que aquellos que son más potentes, pues también van a ser más rápidos. Y aquellos que son menos rápidos, pues van a ser menos potentes. O sea que la resistencia y la fuerza parece que no están muy relacionadas, pero dentro de la fuerza, pues aspectos de potencia, lógicamente, están muy relacionados con aspectos de velocidad de desplazamiento. De tal manera que en este gráfico se muestra cómo la cantidad de tipos de ejercicios que nos podemos encontrar en la literatura y de tipos diferentes de actividades deportivas como las carreras de velocidad, el rugby, el fútbol, la natación, van a requerir todas ellas diferentes componentes de fuerza y de resistencia. A excepción, por ejemplo, del maratón o del ultrafondo, que básicamente necesitaría, requeriría aspectos de resistencia y de la halterofilia, que básicamente requeriría aspectos de potencia, de fuerza muscular, pues el resto de actividades están en un modelo hipotético de cierta combinación, cierta necesidad, como se puede ver en el gráfico, en este modelo presentado, de necesidades aeróbicas y necesidades también de potencia. Por ejemplo, se ve un jugador de baloncesto que va a necesitar pues, elementos o necesidades o aspectos fisiológicos relacionados con la utilización del ATP para las acciones explosivas, acciones rápidas, pero también va a necesitar cierto elemento de glucólisis anaeróbica y de trabajo de resistencia para poder estar durante lo que dura un partido de baloncesto. ¿De acuerdo? O sea que vamos a ver cómo en general casi todas las actividades deportivas, a excepción de los extremos, maratón y halterofilia, van a necesitar ciertos componentes de fuerza y de resistencia. Que en algunos casos, como por ejemplo el remo, las traineras, la piragua, las necesidades de fuerza de estos deportistas van a ser muy, muy elevadas y también van a ser muy, muy elevadas las necesidades que tienen que tener de resistencia cardiovascular. De tal manera que durante la última década, especialmente en los trabajos de Hickson de los años 80, se ha prestado una especial atención a la combinación de estos entrenamientos de fuerza y de resistencia aeróbica, observándose en los orígenes cómo aquellas personas, aquellos deportistas que entrenaban de manera combinada fuerza y resistencia, cuando se entrenaba de manera combinada estos dos elementos, las mejoras que se producían en la fuerza eran menores, por algún tipo de razón, que las que se producían cuando solo se entrenaba fuerza. Y además se observaba que cuando se entrenaba fuerza y resistencia, las mejoras en resistencia parece que sí eran similares a que cuando solo se entrenaba resistencia. De tal manera que se definió un fenómeno de interferencia, se identificaron conflictos en la mejora de la fuerza muscular cuando la resistencia y la fuerza se entrenaban de forma combinada. Sin embargo, la inhibición se observó que en el desarrollo de la fuerza, que suponía realizar un programa de entrenamiento concurrente, no afectaba de igual manera el desarrollo de la resistencia aeróbica cuando se comparaban los efectos que producen programas de entrenamientos exclusivos de fuerza de resistencia aeróbica. Y se definió lo que se ha ido llamando el fenómeno de interferencia en la fuerza cuando se trabaja de manera concurrente, de manera combinada, estas dos cualidades físicas. Desde aquellos años, pues se ha podido publicar y se han publicado muchos trabajos, diferentes trabajos que vienen de alguna manera a decir lo mismo, que existe un fenómeno de interferencia, que se observa una disminución en la mejora de la fuerza cuando se entrena de manera combinada con la resistencia en comparación a que solo se entrenase la fuerza de manera aislada. Y se ha ido un poco más allá al observar cómo fundamentalmente esta interferencia afecta de manera muy, muy, muy importante a la capacidad de producir fuerza explosiva, a la capacidad de producir potencia. Es decir, dentro de las manifestaciones de la fuerza parece que la potencia, la capacidad de fuerza explosiva es la que más se afecta, la que más se ve afectada cuando se trabaja de manera combinada. La gráfica que veis en la tabla que
No sé si veréis mucho en esa tabla, la tenéis, la original publicada en un trabajo reciente que hicimos en una revisión, García Pallarés, que fue el autor principal y que se publicó en Sports Medicine, donde se hace una revisión de todos estos contenidos, fruto, como os decía al principio de esta conferencia, de trabajos experimentales con deportistas de alto nivel. De tal manera que ahí podréis consultar de manera más detallada después de mi conferencia todos estos resultados. En la literatura, una vez que se han identificado estos fenómenos de interferencia, pues se han mostrado, se han dado diferentes hipótesis. Algunas no del todo muy comprobadas, muy medidas en la literatura, pero otras sí que realmente han sido verificadas. Por ejemplo, en los mecanismos o entre los mecanismos que pueden explicar estas interferencias se encuentran el hecho de la acumulación de fatiga residual, que se llama, que se produce con los entrenamientos previos sobre el sistema neuromuscular. De tal manera que yo, cuando voy a trabajar dos cualidades físicas que aparentemente y en teoría son antagónicas, el hecho de trabajar una después de la otra hace que, si yo trabajo una, me fatigue, y esa fatiga pueda afectar al sistema neural, al sistema neuromuscular, a la hora de producir adaptaciones en la siguiente carga de entrenamiento. Otra de los mecanismos es lo que se ha llamado la depleción de las reservas de glucógeno muscular, que existe cuando yo hago un entrenamiento, que claro, no acaba ese entrenamiento ahí, si hago antes el entrenamiento de fuerza, sino que a continuación voy a hacer otro tipo de entrenamiento, con lo que ese segundo tipo de entrenamiento pues se va a encontrar en una situación de déficit de glucógeno muscular. La siguiente razón está relacionada con las fibras musculares, con la transformación de estas fibras musculares. El hecho de que yo haga un entrenamiento de resistencia fundamentalmente va a producir una migración de fibras de 2B a 2A y de 2A a 1 o de 2X a 2B, que de alguna manera va en contra del objetivo que tiene el entrenamiento de fuerza, que es aumentar las 2B. Otras veces habla de sobreentrenamiento producido por desequilibrios entre el entrenamiento y la recuperación. Entreno mucho, recupero poco, no dejo al cuerpo recuperarse, con lo que me voy a encontrar en una síntesis, en un déficit de recuperación. Y por último se habla de la inhibición de la síntesis proteica tras el entrenamiento de resistencia. Recientes trabajos han observado que cuando yo entreno resistencia aeróbica, resistencia cardiovascular, existen mensajes, perdonad que no había pasado las diapositivas, existen mensajes que van en contra realmente de los mensajes que se da cuando se entrena la fuerza, que es el aumento de la síntesis proteica. De tal manera que cuando se entrena la resistencia cardiovascular, el mensaje que se da es inhibición fundamental de la síntesis de proteínas. Entre estos mecanismos hay como dos grandes teorías. Una que se llama la hipótesis crónica, que dice que el tejido musculoesquelético, en función de lo que he comentado en la anterior diapositiva, pues no se puede adaptar ni metabólica ni morfológicamente a los entrenamientos de fuerza y resistencia de manera simultánea, fundamentalmente a que existen diferencias en el tipo y en el tamaño de las fibras cuando el entrenamiento de fuerza se lleva a cabo de forma aislada. Y otra hipótesis es la aguda, que está relacionada con la fatiga residual que se produce en el entrenamiento de resistencia y que reduce la capacidad, como os comentaba anteriormente, del músculo de generar tensión. El hecho de que se sumen todos estos déficits, todas estas sesiones de entrenamiento de fuerza bajo los efectos de esa fatiga, hace que las mejoras en la calidad del entrenamiento no sean las mismas que si se entrenase de manera descansada, con descanso y de manera aislada la fuerza muscular. A pesar de estos comentarios, de estos posibles efectos de interferencia, se ha visto, otros estudios han observado mejoras del rendimiento específico en atletas en disciplinas de resistencia con el entrenamiento de fuerza simultánea con el de resistencia. Por ejemplo, se ha observado un importante descenso del tiempo necesario para cubrir la distancia en competición o en entrenamiento, un aumento de la velocidad de desplazamiento e intensidad de umbral de lactato o incluso la mejora de la capacidad de salto. También se ha visto como que algunos de los mecanismos que pueden ser los responsables de estos beneficios del entrenamiento concurrente para el rendimiento específico están relacionados con el hecho que
se aumenta la fuerza y este aumento de fuerza parece que mejora la eficiencia mecánica, mejora la coordinación muscular y mejora el reclutamiento motor. El hecho de que se aumente la fuerza en estos deportes, que se necesita fuerza y resistencia, hace que el aumento global de la fuerza facilite los cambios y correcciones en el modelo técnico de competición, y también se ha visto entre los mecanismos que parece explicar los beneficios del entrenamiento concurrente es que el aumento de la fuerza muscular y la coordinación puede reducir la intensidad relativa que cada ciclo de esfuerzo supone para el deportista y, por lo tanto, ser más resistente en el tiempo. Es decir, por un lado, os estoy comentando cómo existen potenciales efectos de interferencia negativos cuando se entrenan las dos manifestaciones, de tal manera que la fuerza parece que se inhibe en su desarrollo cuando se entrena con la resistencia. Pero por otro lado, os estoy comentando que es de gran interés en los deportes en los que se necesita gran cantidad de fuerza y de resistencia el trabajo de la fuerza, porque va a beneficiar aspectos de eficiencia, de coordinación, de reducción de intensidad relativa de cada ciclo y de optimización en el rendimiento. Parece en este sentido, en este contexto, y antes de entrar en la parte más aplicada de esta charla, es que todos estos estudios han señalado diferentes factores que pueden influir en el nivel o en el grado de interferencia que se genera con el entrenamiento concurrente. Entre estos factores que pueden influir están el nivel inicial de rendimiento de los sujetos. No es lo mismo hablar de interferencia en personas desentrenadas, en las que este nivel de interferencia va a estar muy disminuido, porque si yo mejoro la fuerza a una persona mayor, le mejoraré posiblemente su resistencia. Pero esto no es lo mismo que si estoy hablando de un deportista de alto nivel, en los que el entrenamiento específico es muy importante y en los que un desbalance en las cargas de entrenamiento, un trabajo excesivo de fuerza puede tener y tiene sus efectos negativos en el trabajo de resistencia. Hablar también de diferentes tipos de ejercicios empleados, el volumen, la intensidad, la frecuencia de entrenamiento, distribuciones de las sesiones, así como las diferentes variables que se observan, pueden ser diferentes factores que pueden influir de una manera o de otra en el grado de interferencia. De tal manera que en la literatura existía pocos estudios en el alto nivel deportivo, especialmente en deportes en los que haya que hilar muy fino, necesitamos grandes niveles de fuerza y importantes niveles de resistencia, que hacían que esto del entrenamiento de interferencia pues fuese de alguna manera el gran desconocido en algunas ocasiones y en otras dando por hecho que la pregunta que nos lanzamos ¿es de alguna manera inevitable que se produzca esta interferencia o la podemos modular, la podemos modificar? De tal manera que en los siguientes puntos vamos a tratar diferentes estrategias. Os voy a comentar diferentes aplicaciones prácticas que han sido probadas en deportistas de muy alto nivel, que han sido publicadas, que como os decía anteriormente, las podéis ver y las podéis leer con detenimiento en los artículos científicos relacionados con el tema, que vienen a poner en tela de juicio y vienen de alguna manera a mostrar cómo el entrenamiento de la fuerza y la resistencia se puede realizar si se realiza de una determinada manera, como nosotros hemos visto y hemos probado, podemos llegar a minimizar, a reducir el entrenamiento o la interferencia que está descrita en la literatura. De esta manera vamos a hablar de 4 estrategias. ¿Cómo tenemos que combinar las intensidades de entrenamiento de fuerza y resistencia? ¿Cuál es la óptima combinación para evitar estas interferencias? ¿Qué tenemos que hacer cuando entrenamos de manera concurrente diferentes grupos musculares? Unas veces les trabajo desde el punto de vista de la resistencia y otras veces desde el punto de vista de la fuerza. ¿Cómo lo podemos manejar esto? ¿Qué planteamiento nos podemos hacer a la hora de definir el volumen óptimo de entrenamiento? El número de repeticiones con una determinada carga. ¿Cuál es el volumen óptimo de entrenamiento para evitar estas interferencias o minimizarlas? ¿Y cómo tenemos que periodizar las cargas? Que organizar las cargas para intentar, en la manera de lo posible, disminuir o, como he dicho anteriormente, minimizar o reducir el nivel de interferencia.
Me gustaría explicaros en primer lugar este modelo en el que para entender de manera sencilla qué hacemos nosotros o qué posibilidades tenemos nosotros de mejorar la fuerza y la resistencia. Clásicamente, la mejora de la fuerza útil, lo que se llama fuerza útil o específica de la mayoría de los deportes, se ha llevado a cabo mediante tres métodos de entrenamiento. Disculpadme, primero voy a hablar del trabajo de la resistencia porque sale así en la diapositiva y luego hablaré del trabajo de la fuerza, de la resistencia aeróbica. Desde el punto de vista de la resistencia, el entrenamiento de la capacidad cardiovascular, de la potencia de la capacidad, básicamente se ha trabajado de dos maneras, o con lo que se ha llamado trabajos de capacidad aeróbica, que son trabajos por debajo del umbral o del segundo umbral ventilatorio, en el que este tipo de trabajos fundamentalmente o prioritariamente van a producir adaptaciones cardiovasculares a nivel central, es decir, trabajar con estas intensidades son máximas de capacidad, van a trabajar o van a potenciar la difusión pulmonar, el volumen de eyección, promover la mejora del gasto cardíaco o de la volemia, o trabajar con intensidades cercanas, superiores, en torno al consumo máximo de oxígeno, que es un trabajo de potencia aeróbica y que va a tener fundamentalmente unas adaptaciones periféricas, como son el aumento de las reservas de glucógeno, el aumento de la densidad capilar, el aumento de las enzimas oxidativas. Estas son las dos grandes posibilidades que tenemos. Desde el punto de vista de la fuerza, como os decía antes, hay como dos posibilidades, tres posibilidades. La hipertrofia muscular, el desarrollo de la fuerza dinámica a través del método de intensidades máximas y el entrenamiento de la máxima potencia. Trabajando con intensidades en torno a 8 RM, 70-80%, clásicamente se nos ha dicho que esto promociona o provoca la hipertrofia muscular, provoca adaptaciones periféricas musculares, como la síntesis de proteínas, mejorar el tamaño de las fibras, hipertrofia, aumento de las enzimas glucolíticas. Por el contrario, trabajar con intensidades cercanas al máximo se va a producir fundamentalmente adaptaciones de tipo central, de tipo neural, como es la mejora de la frecuencia de estímulo, la mejora de las unidades motoras, la disminución de la coactivación. Este modelo de entrenamiento, de alguna manera, descrito en la literatura, predecía el mayor o el menor grado de interferencia en el desarrollo concurrente del entrenamiento aeróbico de intensidad moderada sobre el entrenamiento de fuerza vía la hipertrofia muscular. De tal manera que si nosotros trabajábamos el trabajo de resistencia aeróbica con estímulo central, que es el producido fundamentalmente íbamos a mejorar adaptaciones centrales cardiovasculares, como os decía antes, y lo trabajaba de manera combinada, concurrente, con el trabajo de hipertrofia muscular, pues como estaba trabajando dos sistemas diferentes, uno y haciendo hincapié en adaptaciones periféricas, centrales cardiovasculares y otro en adaptaciones periféricas musculares, pues no podría tener grandes compromisos. De igual manera, como veis en el gráfico, en el panel, si nosotros trabajamos desde el punto de vista de la resistencia a nivel de umbral con un trabajo de fuerza máxima, de intensidades máximas, uno va a incidir en aspectos centrales cardiovasculares, otro en aspectos centrales neurales, con lo que aparentemente no podríamos esperar pues grandes interferencias. Por contra, si se entrenase de manera simultánea la hipertrofia muscular con adaptaciones específicas musculares y la potencia aeróbica, ahí sí que cabría esperar un alto grado de interferencia, ya que ambos métodos de entrenamiento producirán prioritariamente adaptaciones fisiológicas opuestas a nivel periférico e impedirán al organismo un desarrollo óptimo y simultáneo de ambos componentes de entrenamiento. De tal manera que con este modelo, en la literatura se planteaba la posibilidad de evitar, en la manera de lo posible, entrenar estas cualidades, por ejemplo, de hipertrofia y de aspectos centrales.
Esto desde el punto de vista del modelo y es una idea que debería de ser haber sido validada y probada en la literatura.